Bien, tal como lo dije antes, no me voy a ocupar de considerar cada una de las contribuciones a este volumen colectivo hacia una filosofía de la liberación latinoamericana, publicado en el año de 1973, porque en todo caso voy a dedicar videos especiales a las figuras principales del movimiento, a Dussel, Scanone, Kusch. También ya he hablado de otros miembros del movimiento en otro curso sobre el historicismo latinoamericano, me he referido a Ceruti y a Roig. De manera que en el video de hoy voy a ocuparme de una figura menos conocida que contribuyó con un artículo en este volumen colectivo, Osvaldo Ardiles, y en el próximo voy a ocuparme de la figura de Mario Casalla. Ambos autores no tuvieron la proyección internacional que tuvieron otras figuras de la filosofía de la liberación. Empezaré hoy con el artículo titulado Bases para una destrucción de la historia de la filosofía en la América indoibérica, de Osvaldo Ardiles, que es el artículo que abre este volumen colectivo hacia una filosofía de la liberación latinoamericana. Y aquí quisiera decir primero que Ardiles era en ese momento profesor de filosofía en la Universidad Nacional de Córdoba y presidente del Movimiento Ecuménico Cristiano, que fue una iniciativa clave en Argentina que buscó articular el compromiso cristiano con la justicia social, agrupando a creyentes de diferentes confesiones cristianas en torno al objetivo de luchar por la unificación ecuménica de la izquierda cristiana comprometida con la liberación de los pobres en Argentina. Poco antes de unirse al grupo de la filosofía de la liberación, Ardiles recibió una beca para viajar a Frankfurt, donde se pone en contacto con el marxismo crítico y con la escuela de Frankfurt, especialmente con la obra de Herbert Marcuse, sobre la cual redactará una tesis doctoral dirigida por Jürgen Habermas. Una vez regresa a Córdoba, Ardiles se encuentra en medio de una ciudad convulsionada social y políticamente. Recordemos que allí se había producido en Córdoba ese importante levantamiento social del que hablamos en el video pasado, el cordobazo, lo cual le lleva a asociarse con filósofos católicos como Enrique Dussel y Juan Carlos Scanone, participa en reuniones con ellos, colabora en varias publicaciones editadas por la revista católica Stromata, que fue un importante órgano de comunicación para este grupo de filósofos argentinos. Pero con el triunfo de la dictadura militar, Ardiles fue removido de su cargo como profesor de la Universidad de Córdoba y en 1976 huyó hacia México, siguiendo el camino que también recorrerían Dussel y Ceruti. Allí en México se desempeñó como profesor en la Universidad Autónoma de Chiapas y escribió un libro muy interesante titulado El exilio de la razón, que puede leerse como una reflexión bien directa sobre la tragedia de toda una generación filosófica sometida al desarraigo, el dolor y la muerte. Por desgracia no voy a poder ocuparme en este video de este maravilloso libro, El exilio de la razón, escrito en el año de 1989, ni tampoco voy a ocuparme en general de la obra de Osvaldo Ardiles, filósofo muy interesante, pero que, como les digo, fue oscurecido por otras figuras del movimiento, y sea este video un homenaje a su memoria. Ardiles regresó a la Argentina una vez llegó allí la democracia en 1983 y retomó su cargo en la Universidad de Córdoba, donde continuó enseñando hasta su muerte, ocurrida el día 8 de junio de 2010 a la edad de 69 años. Solo voy a ocuparme aquí entonces de la contribución de Ardiles al volumen colectivo. Esa contribución tiene el título Bases para una destrucción de la historia de la filosofía en la América indoibérica, que lleva el importante subtítulo Prolegómenos a una filosofía de la liberación. Y aquí en este texto Ardiles propone una destrucción de la historia de la filosofía en el subcontinente, utilizando pues esta categoría heideggeriana destrucción que el propio Ardiles presenta de este modo, cito: estimamos necesario emprender una destrucción de la historia de la filosofía en la América indoibérica que desmonte los elementos de su discurso para hacer posible la emergencia de lo que en él se hallaba oculto, nuestra originariedad. Solo mediante tal destrucción
podremos apropiarnos significativamente de nuestra historia. No mentamos una ruptura con el pasado como si pretendiéramos tirar por la borda todo lo heredado, sino la condición de posibilidad para poder apropiarnos de lo transmitido por tradición. El término alude, pues, a la necesidad de hacer propia una historia que fue estructurada como ajena. La tarea destructiva nos conduce a una inédita filosofía de la liberación que, superando la repetición acrítica y aséptica de temas, asuma el riesgo de escombrar las solidificaciones de la tradición y de poner en evidencia las condiciones socioculturales del logos que encubrió nuestro ser histórico. Fin de cita de la página 12. Y este pasaje nos muestra cómo Ardiles se apropia de la categoría destrucción, que en Heidegger, recordemos, no conlleva un acto de aniquilación, sino un desmontaje de las estructuras heredadas del pensamiento filosófico occidental que han oscurecido el sentido originario del ser. Ya sabemos que en Heidegger esto significa regresar a la experiencia originaria del ser que fue encubierta por los conceptos de la metafísica elaborados por Platón y Aristóteles. Ardiles utiliza, en cambio, la categoría para desestructurar la historia de la filosofía en América Latina, porque ella fue una imposición colonial que encubrió nuestro ser histórico, dice el filósofo argentino. Es por tanto el intento de desmontar el logos colonial impuesto sobre América Latina desde 1492 y que se ha prolongado mediante formas culturales, religiosas y académicas de dominación. El objetivo de la tarea destructiva es la liberación epistemológica y política de la filosofía, que hasta el momento, dice Ardiles, ha sido un ejercicio de imitación y repetición de la tradición europea. Ardiles dice que la filosofía en América Latina, que él prefiere llamar de la América indo-ibérica o indo-hispánica, ha atravesado 3 períodos marcados cada uno de estos períodos por la voluntad de dominio de la modernidad. La etapa de la hegemonía española en las universidades coloniales de los siglos XVI al XVIII, la etapa republicana del siglo XIX marcada por la influencia anglo-francesa y la etapa de la influencia norteamericana que sería la del siglo XX. Y en la página 23 dice Ardiles que en cada uno de dichos periodos la filosofía se ha comportado como conciencia enajenada y enajenante, como logos encubridor al servicio de los intereses y motivaciones de la dominación. Página 23. Y aquí desde luego pues hay varias cosas de comentar, empezando por este motivo que reaparecerá una y otra vez en varios miembros de la filosofía de la liberación, y es el señalamiento de que la modernidad puede reducirse a la voluntad de dominación. Esta tesis, como sabemos, nace de la lectura que hace Heidegger de Nietzsche. Y bueno, de acuerdo con esta interpretación, que a propósito es muy discutida por los estudiosos de la filosofía de Nietzsche, la modernidad reduce el ser a un objeto manipulable, planificable, explotable a través de la técnica. Esto es lo que Heidegger llama el olvido del ser, es decir, la pérdida de la apertura originaria del ser en favor de su instrumentalización. El logos de la modernidad es el logos de la razón instrumental, de la que hablaban también la escuela de Frankfurt, y recuerden que Ardiles estuvo en Alemania estudiando con la escuela de Frankfurt, ese razón instrumental que reduce a cosas y a mercancías todo lo que encuentra a su paso, la naturaleza, los cuerpos, los pueblos, las lenguas y las memorias. Ardiles lo coloca del siguiente modo, cito: la conciencia que arriba a nuestras tierras es conciencia de cristiandad, y para colmo moderna, esto es, fundada sobre el sujeto y orientada por una apodíctica voluntad de dominio. Esta voluntad signa todos sus productos culturales, desde la ciencia hasta la filosofía, coincidiendo a los entes como cosas manipulables a su antojo, inmediata o inmediatamente destinadas al mercado. Página 14. Bien, estamos aquí frente al célebre diagnóstico heideggeriano de la modernidad como reducción del ser al ente, que se convertirá pues en una de las marcas distintivas de esta filosofía de la liberación y que operará de distintos modos en distintos autores. En Kusch, por ejemplo, se hablará de la imposición del ser sobre el estar.
En Dussel se hablará de la imposición del logos occidental, de la voluntad de dominio occidental, del ego conquiro sobre toda la empresa colonial española y europea. Y bueno, ya mencionamos en la clase anterior cómo, por desgracia, esto empezó a formar parte también del repertorio teórico de muchas corrientes de coloniales, corriendo con ello el riesgo de absolutizar la negatividad de la modernidad, dejando de lado sus elementos emancipadores. Bien, el segundo comentario que quiero hacer tiene que ver con lo que a mi juicio sí que diferencia bien a la propuesta de Ardiles de la de otros autores como Dussel en este texto. Pues de aquí podemos colegir que el propósito de Ardiles no es que la filosofía ejerza un papel liberador, es decir, llevarles la liberación al pueblo oprimido, sino que se trata en primer lugar de liberar la propia filosofía, más en el sentido que nos decía Salazar Bondi, recuerden, en cuanto se intenta evidenciar el modo en que el logos eurooccidental ha actuado como encubridor de los mecanismos de dominación, el logos eurooccidental encarnado por la filosofía en América Latina en su historia, ¿no? De esto se trata precisamente la operación heideggeriana de la destrucción, de desmontar el modo en que el quehacer filosófico ha operado institucionalmente en el marco general de la cultura, pero sobre todo el modo en que la filosofía ha operado en la institución universitaria, en los seminarios, en los conventos, instituciones que operaron como aparatos ideológicos en América Latina desde el siglo XVI. La filosofía, por tanto, no como vocación, sino como profesión, para seguir aquí las categorías de análisis de Max Weber. Y el objetivo de Ardiles es precisamente rescatar la vocación de la filosofía, el carácter vocacional de la misma, su compromiso con la verdad, con la justicia, con la libertad y con la crítica. De eso se trata la filosofía de la liberación y no de un ejercicio de normalización como el que planteaba Francisco Romero. La filosofía de la liberación procuró desmontar el rol profesional de la formación filosófica tanto en colegios como en universidades para enfatizar su rol al servicio de la comunidad en función del desarrollo cultural de los sectores populares. Esto prometía liberar a la filosofía de su esterilidad histórica, de su endémico rasgo mimético que ya señalaba Salazar Bondi en América Latina. La filosofía no como mera preparación de profesionales para las demandas del mercado y que por tanto se ponía al servicio de la dominación, sino como actividad de formación de agentes culturales al servicio del pueblo. Y bien, no obstante, en este libro que les comentaba antes, El exilio de la razón, que publicó Ardiles en México, se mira retrospectivamente tales pretensiones con cierto tono amargo, como ilusorias, como una serie de ingenuidades y errores juveniles. El discurso populista de la filosofía de la liberación era tan solo una forma de idealismo que no supo entender las inconsistencias de la organización popular atrapada en medio de las divisiones internas del peronismo. Después de todo, dice Ardiles, los pobres y oprimidos de los que hablaba la filosofía de la liberación no eran sino abstracciones intelectuales engendradas por filósofos universitarios sin experiencia política. Es decir, que en lugar de revertir la hegemonía vigente, el populismo de la filosofía de la liberación no hizo otra cosa que idealizar al pueblo, quedando impotente ante la siniestra militarización de la lucha política en Argentina. Diagnóstico que, como ven, coincide con lo dicho por Horacio Ceruti en su libro Filosofía de la Liberación Latinoamericana, publicado en el año de 1983, y del cual ya me he ocupado en otro curso en este canal. Pero resulta interesante señalar que ambos libros, el de Ceruti y el de Ardiles, escritos ambos en el exilio, son los dos primeros y tal vez los dos únicos estudios sistemáticos de este primer momento de génesis del grupo de la liberación en Argentina. Para finalizar, quiero comentar algo más sobre la función de la filosofía en el discurso de Ardiles. Decía antes que el objetivo de la destrucción como metodología de análisis es sacar a la luz el modo en que el logos colonial occidental ha ocultado el sentido originario del ser en América Latina, lo cual abre inmediatamente la pregunta: ¿cuál es ese ser? ¿Cuál es ese ser latinoamericano? El ser en América Latina, el sentido originario del ser del cual habla Ardiles.
¿Se trata de acaso del mundo precolombino, como pareciera indicar el poema maya que utiliza como epígrafe al comienzo de su texto? ¿Se encuentra Ardiles en la misma senda filosófica que también recorrerá Kush? Yo diría que no, y que se trata más bien de resaltar la experiencia de la pobreza y del subdesarrollo en América Latina, de la vulnerabilidad desatendida que han dejado los procesos de modernización en el continente. Experiencia que ha sido ocultada por el pensamiento racionalista, científico y tecnocrático de nuestras élites modernizadoras. En cualquier caso, la tesis de Ardiles es que desocultar esta experiencia es la condición de posibilidad de una filosofía auténtica y genuina en el continente, que hasta ahora no ha ocurrido de este modo, como bien lo decía Salazar Bondi. Dice Ardiles lo siguiente: como conclusión primera de la destrucción emprendida, podemos afirmar que en la América indoibérica no ha existido una tradición filosófica autóctona que reúna los caracteres de propiedad, originariedad y originalidad. Atención a estos tres elementos. Esto es, que nos pertenezca como expresión de nuestras necesidades específicas, que hunda sus raíces en nuestro origen y que haya aportado, nuevos enfoques o ideas al acervo cultural de la humanidad, partiendo de nuestras especiales problemáticas teóricas, dice Ardiles en la página 23. Y bueno, aquí ya vemos la profunda influencia que tuvo el librito de Salazar Bondi, Existe una filosofía de nuestra América, sobre la filosofía de la liberación, porque al igual que Salazar Bondi, Ardiles se distancia de las tesis de los historicistas mexicanos, sobre todo de Leopoldo Sea, según la cual habrá filosofía auténtica en América Latina en la medida en que se acomoden o que se incorporen los filosofemas de la propia filosofía europea a la circunstancia latinoamericana, atendiendo, recordemos, a la recepción que hace Leopoldo Sea de la filosofía de Ortega y Gasset. Pero Ardiles y los demás filósofos de la liberación dirán que este es un camino equivocado, porque en todo caso la historia de las ideas es la historia del pensamiento de las élites intelectuales que en América Latina han vivido siempre a espaldas de la experiencia de los marginados por la modernidad. Es decir, que de nada vale levantar el archivo de las ideas americanistas de Alberti, Sarmiento, Bello, Rodó, etc., porque lo único que encontraremos allí es el pensamiento de la modernidad adaptado a la circunstancia americana, pero nada más. Cuando de lo que se trata precisamente es de romper con el pensamiento de la modernidad, ya que sólo así podrá surgir una filosofía en América Latina que cumpla con estos requisitos que leíamos antes: la propiedad, es decir, una filosofía que nos pertenezca, que sea nuestra y no la adaptación de la filosofía europea; la originariedad, que no significa retomar las raíces del mundo precolombino, sino entender el origen colonial de América Latina; y originalidad, que significa el aporte de nuevos conceptos y enfoques que enriquezcan a la humanidad. Entonces se trata de hacer una filosofía universal, pero situada en las realidades de América Latina, un universal situado, tal como lo dirá el filósofo Mario Casalla, a quien dedicaremos el próximo video.